Voy iniciando la grabación entonces. Y bueno, como les había mencionado, la idea hoy es volver a retomar el tema de la respuesta al impulso y pues, terminar como de revisar el tema de la convolución. Voy a volver a retomar una presentación que habíamos visto hace ya casi semana y media más o menos, para poder retomar el tema. ¿Listo? Creo que bueno, ustedes me dicen si estoy pasando muy rápido o no, porque es básicamente como un repaso a cosas que ya habíamos visto, pero pues como para ir aclarando. Y para dejarles a ustedes pues de pronto una tareita para que vamos trabajando este tema y luego sí podamos tomar el tema de señales aleatorias. Ok, entonces vamos por acá. Tarán, listo. Ok, entonces teníamos que un sistema cualquiera, escrito por una ecuación diferencial que puede ser de segundo orden, de primer orden, puede tener una respuesta al impulso que es básicamente la respuesta a la ecuación diferencial, asumiendo que la entrada es una función delta de Dirac, o lo que es lo mismo una función impulso. Por las propiedades de la función impulso y por las propiedades de lo que es el concepto de respuesta al impulso y en las mismas ecuaciones diferenciales, fíjense que si ustedes utilizan en lugar de un delta de Dirac una función escalón, que fue algo que hicieron en su proyecto, entonces pueden obtener igual la respuesta al impulso derivando la respuesta a la función escalón, ya que el escalón es básicamente la integral del impulso, lo que es lo mismo, pues la derivada del escalón es el impulso. Mencionamos en algún momento el tema de respuesta de entrada cero y de estado cero. Fíjense que aquí estamos hablando que la respuesta al impulso es una respuesta de estado cero, es decir, el sistema debe estar en completo reposo, no debe tener ningún estado anterior. Si es un sistema con memoria, como el caso de un sistema con bobinas y condensadores, entonces debe estar completamente descargado para poder activar la respuesta al impulso, es decir, las condiciones iniciales implican que el sistema está completamente en cero. Y a partir de ahí, pues es cuestión de aplicar cualquiera de las soluciones que ya ustedes conocen a las ecuaciones diferenciales, y por eso se habla de que la respuesta al impulso es la solución homogénea de la ecuación diferencial, que fue algo de lo que ya hablamos. Ahora fíjense que en este caso se puede hacer un análisis a veces intuitivo, sobre todo con sistemas de primer orden, y es qué pasa en t igual a 0, donde el impulso pues tiene un valor de tal forma que en este caso el lado izquierdo de la ecuación es 0 antes de t igual a 0, por lo que les decía hace un momento, el sistema está en completo reposo y no tiene ninguna historia. Eso es bien importante porque eso es lo que nos permite saber qué ocurre luego de t igual a 0, que es la solución a la ecuación homogénea. Y aquí básicamente, digamos, lo que ocurre entre t igual a 0 y t despuésito de 0 es algo que de pronto no nos va, a veces no le vamos a poner mucha atención, pero si queremos hacer un análisis más detallado, a veces se separa esta respuesta en dos, algo que se denomina la respuesta transitoria y luego la respuesta estable, la respuesta de estado estable. La respuesta transitoria es lo que ocurre básicamente entre t igual a 0
y un instante muy corto después de t igual a 0, que depende del sistema, pues ese t mayor que 0 va a ser un tiempo que puede variar. Si nos vamos a esa respuesta que teníamos del sistema de primer orden, donde tenemos una respuesta de forma exponencial, esa respuesta de forma exponencial básicamente es lo que se conoce como la respuesta transitoria. Pero fíjense que una vez el condensador o la bobina están cargados, el sistema queda completamente estable y su respuesta va a ser una salida completamente estable. De tal manera que cuando hablamos de sistemas, en este caso continuos, sistemas LTI continuos, esa respuesta al impulso lo que nos va a permitir es encontrar el qué pasa con ese sistema y luego con la convolución nos va a permitir encontrar la respuesta de ese sistema a cualquier valor de entrada. Ahora fíjense lo que dice esta diapositiva. Dice que cuando t es mayor que 0, la respuesta es la solución homogénea de la ecuación diferencial. En t igual a 0, la señal de entrada es un impulso, de tal manera que la respuesta puede contener un impulso más las derivadas de ese impulso en t igual a 0, ya que pues todas las entradas o el estado del sistema va a ser 0 antes de t igual a 0. Si esa respuesta contiene o no la misma función de impulso o derivadas del impulso, va a depender de la forma particular de la ecuación diferencial y de esa respuesta. Entonces vamos a tener tres casos fundamentalmente. El caso 1 es cuando m es menor que n, es decir, cuando las componentes y de la salida son mayores que, o son hay menos componentes de x que componentes de y. Entonces, la enésima derivada de la respuesta puede contener n derivadas o una enésima derivada del impulso. Y aquí esto es una cosa un poquito rarita, simplemente lo estoy mencionando como para que quede, pero hablar de una enésima derivada del impulso tiene sus mañas por las características propias del impulso. Y eso significa que la ecuación diferencial no se puede satisfacer en t igual a 0 por esa misma condición de la derivada del impulso. Y la respuesta, por lo tanto, no puede contener ni el impulso ni las derivadas del impulso. En el caso 2, básicamente los valores más altos de la derivada, tanto de la excitación como de la respuesta, son las mismas y por lo tanto la respuesta sí puede contener un impulso en t igual a 0, pero no derivadas. Y el tercer caso, la respuesta deberá contener un impulso en t igual a 0 más derivadas del impulso hasta la derivada m menos n. Y como dice el comentario allí, ese tercer caso es bastante extraño en sistemas prácticos. Fíjense que todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora han correspondido o al caso 1 o al caso 2. Bueno, esto es un caso típico de un sistema de primer orden que puede ser un sistema RC, donde la respuesta al impulso es de la forma K por L a menos 3T. Lo que sigue es encontrar cuál es el valor de K. Entonces luego aquí hacen los cálculos para ver cuánto vale K. En este caso K igual a 1, de tal manera que la respuesta al impulso es de la forma E a la menos 3T por U de T. Eso significa que básicamente el sistema después de un determinado tiempo se estabiliza o tiene una asíntota hacia la función escalón, en este caso hacia 1. Y pues la forma de verificar la ecuación es simplemente reemplazar la ecuación y verificar que efectivamente eso se cumple.
Esto es otro ejemplo que ustedes lo podrán mirar. Esta presentación está en el Moodle. Y mismo caso. Con esto lo que llegamos es la integral de convolución y a lo que quiero que lleguemos hoy o lo que quiero que ustedes vayan a verificar más adelante es efectivamente si se cumplen esos requerimientos. Fíjense que ya vimos, en el caso de los ejemplos que tenemos, circuito eléctrico de primer orden, circuito eléctrico de segundo orden, tenemos unas respuestas. La respuesta a la ecuación diferencial, qué pasa con la ecuación diferencial si la entrada es una senoidal, qué pasa con la ecuación diferencial si la entrada es un escalón. En el caso del filtro, algo similar, se hizo el ejercicio con la senoidal. Y lo que nos dice la teoría de la convolución es que si un sistema continuo LTI tiene una entrada cualquiera, arbitraria, la respuesta se va a encontrar a partir de la integral de convolución, que una forma de aproximarla puede ser con una serie continua de pulsos rectangulares de dimensión muy pequeñita. Entonces, de alguna forma lo que están haciendo es aproximar esa función de entrada cualquiera a una función que se basa en una serie de impulsos. Fíjense que esto se parece bastante al concepto de muestreo. Y la forma, digamos, de hacer la demostración matemáticamente es a partir de unas propiedades de la función impulso que tienen que ver con la teoría de muestreo que ya vimos. De tal manera que lo que van haciendo es aproximando esos rectángulos a valores muy pequeños, de tal manera que esta sumatoria de valores de esas funciones rectangulares que se van desplazando en el tiempo y que me van tratando de reproducir esa señal de entrada arbitraria, la puedo llevar a este valor, que es lo que se conoce como la suma de convolución o, en el caso de sistemas continuos, la integral de convolución. Fíjese que en este caso todavía estamos en la convolución discreta. Y fíjense que la forma como hace este autor para explicar la convolución es partiendo de un concepto discreto hasta que llega a el valor de la integral de convolución, donde hace el ejemplo para el filtro pasabajos con el circuito RC, donde dice, bueno, con el pulso unitario, esta es la respuesta al impulso, y la respuesta al impulso, entonces, luego la teoría me dice que a partir de ahí puedo encontrar cualquier entrada y lo que dice listo. Entonces vamos a ver, aproximar esa forma a una respuesta aproximada por estos pequeños rectángulos. Y si hacemos esa suma de pulsos rectangulares, entonces vamos a obtener esa función que nos decía allí que teníamos con respecto a esa respuesta al impulso, que es la sumatoria. Esta es la respuesta exacta, este es el valor aproximado de la entrada, esta es la exacta y la aproximada de la salida, y esta es la respuesta al impulso. Fíjense que lo que nos están diciendo aquí es, aquí tenemos la señal de entrada, aquí tenemos la respuesta al impulso, aquí tenemos la señal de salida, y esto debe convertirse en esta integral de convolución. De tal manera que en la medida que T(P) se hace más pequeño, o sea, la medida que ese pulso rectangular se va aproximando a un impulso, entonces esas sumatorias que teníamos 2 diapositivas antes se nos convierten en una integral. Si ustedes se acuerdan, espero que se acuerden de su curso de cálculo de una variable, si no estoy mal, donde ven límites. Y luego cuando se ve integral, la integral está asociada al concepto de sumas de Riemann, que es básicamente una sumatoria de valores muy pequeños hasta que llegamos a unos valores tan pequeños que se nos convierte eso en una integral. O sea, lo que es lo mismo una sumatoria continua. Esta es otra explicación que ya se basa en la propiedad de muestreo del impulso. Que es esto es un poco más formal, pero básicamente llegamos a lo mismo. Esto también lo habíamos visto ya
Simplemente la integral de convolución se define así con el asterisco, de tal manera que esto x de t convolucionado con h de t es como se lee esta ecuación del lado izquierdo. Es, un segundito, yo pongo el puntero. Entonces, esta ecuación del lado izquierdo se lee x de t convolucionado con h de t y se da como la integral de x de tau por h de t menos tau de tau. Ya explicamos que aquí lo que se hace es que la respuesta al impulso se refleja y se empieza a desplazar de izquierda a derecha hasta que se hace el producto completo de la integral. Esta explicación gráfica ya la habíamos visto, creo que no amerita detenerme allí. Si quieren que me detenga un poco más, pues me avisan, por favor. Y esta es, digamos, la respuesta de esa integral de convolución y cómo funciona pues ese proceso, en este caso, entre una señal triangular y una señal cuadrada, que nos da como salida esta vaina de allí. Aquí, este ejemplo particular lo están haciendo con el caso del circuito que veíamos hace un rato, el circuito RC, o el filtro de primer orden, donde esta es la respuesta al impulso. Fíjense que es una exponencial. ¿Qué pasa aquí conceptualmente hablando? Cuando llega el impulso, el sistema está completamente en reposo, el condensador se carga casi instantáneamente, el impulso es una carga muy grande. Por cuenta de la resistencia, este condensador no se carga hasta un valor de infinito, que sería, si yo tuviera el condensador solo, teóricamente hablando, pues si no fuera un condensador real, esto tendería a cargarse hasta infinito. Como esto es un circuito RC, el condensador se carga, pero ese valor de carga está limitado por lo que se denomina el factor de carga del condensador, el factor de carga del circuito, que es la relación entre la resistencia y la capacitancia. Entonces, este es el voltaje al que llega ese condensador, y luego cuando desaparece el impulso, que es equivalente a que la fuente se cortocircuita, entonces el condensador empieza a descargarse a través de la resistencia hasta que nuevamente se descarga completamente. ¿Qué es lo que nos decía esta ecuación que aparece aquí de la respuesta al impulso de ese circuito RC, que es un circuito de primer orden? Y me están diciendo, listo, entonces, si la señal de entrada es una función escalón, es una señal escalón, ¿qué pasa con la señal de salida? Yo no sé si ustedes vieron esto en el curso de circuitos, qué es lo que pasa en un circuito RC cuando la señal de entrada es una función escalón. Pero miremoslo aquí con respecto a la integral de convolución. Vamos a tener x, la entrada, que es la función escalón, u de tau multiplicado por la respuesta al impulso, que en este caso es e a la menos t menos tau sobre rc dividido sobre rc, multiplicado por u de t menos tau, que es lo que me decía que era la respuesta al impulso de este sistema, y esto estaba un par de diapositivas más atrás. Entonces, se empieza a hacer la integral de convolución, aquí lo está mostrando gráficamente, en t menor que 0, la respuesta es 0, no pasa absolutamente nada. En t igual a 0, pues ya estas dos se empiezan a juntar y se empiezan a multiplicar, y entonces aquí vamos a tener cómo se va desplazando esto. Luego, entonces, eso significa que en t menor que 0 el voltaje de salida sobre el condensador es igual a 0. Y ojo que aquí hicieron un triple salto mortal, porque no dijeron explícitamente que la salida que estoy analizando es voltaje sobre el condensador, o sea que mi Y de T es voltaje sobre el condensador. Y que X de T es un voltaje de entrada al circuito en forma de una función escalar. ¿Listo? Ahora, para T mayor que 0, el voltaje de salida va a ser la solución de esta integral.
En este caso, pues hacen la solución de la integral, es una integral, la convierten también, y aquí hacen un truco que es un truco más de cálculo que otra cosa, o hacen dos trucos de cálculo. El primero, el 1 sobre RC, lo sacan de la integral, que es una de las propiedades de la integral, y no hacen la integral entre menos infinito e infinito. ¿Por qué? Porque ya sabemos que t menor que 0 el valor es 0, entonces no necesito integrar desde menos infinito, puedo integrar desde 0, primer asunto. Lo segundo, pues realmente no necesito integrar hasta infinito, sino hasta un tiempo t cualquiera. Pues con eso ya estoy convirtiendo una integral indefinida en una integral definida. Eso es un truco muy común cuando se trabaja con la integral de convolución. Ahora, para los que de pronto puedan estar pensando, esto es un curso de cálculo segunda versión, lamento decepcionarlos. Esto solamente lo van a ver hoy, aquí, y yo espero que no tengan que volver a resolver una integral de convolución jamás en su vida. Si lo quieren hacer, por supuesto, bienvenidos, pueden hacer todas las integrales de convolución que quieran. Bueno, no, de pronto sí les va a tocar hacer una o dos de aquí al jueves, pero nada más. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los casos que nosotros utilizamos, muchas de estas integrales están resueltas, o sea, no hay que sentarse a resolver la integral. Dos, normalmente esto se resuelve utilizando la transformada de Fourier y utilizando tablas. Entonces, esto es simplemente pues para mostrarles esto cómo funciona. Entonces, los que tenían grandes expectativas de resolver integrales, pues no, lo siento mucho. Y los que estaban aterrados, pues no se asusten que no hay que resolver tantas integrales. De tal manera que la respuesta a la integral es de esta forma. Y aquí esto es una cosa maravillosa. Fíjense que la respuesta es completamente diferente para una función escalón. Aquí, espérense, yo cambio esto, la plumita por la pluma, porque aquí, qué pena que esto quede tan torcido, esta respuesta ya no es como la teníamos así, sino que es una respuesta de esta forma, donde el voltaje de salida es de forma exponencial y tiene una asíntota que en este caso tiende a 1, que la función escalón unitario pues, tiene un valor de 1. De tal manera que esto es un circuito que en sus inicios se va cargando exponencialmente. Este tiempo en el que esto llega al voltaje de entrada, que es UDT, va a depender de este factor 1 sobre RC, que es el factor de carga, como ya había mencionado. Entonces, mientras mayor sea la relación RC, o sea, mientras más grande sea la resistencia y O más grande sea el condensador, pues este tiempo se va a demorar más. Esto va a ser útil para muchas otras aplicaciones, porque esto es el que me va a determinar, por ejemplo, si yo quiero hacer un circuito temporizador, entonces este factor RC me va a determinar, por ejemplo, cómo funciona ese circuito temporizador, cuánto es el tiempo en el que ese sistema va a estar activo durante un cierto tiempo. Y, así, y bueno, para otras cosas que en su momento iremos comentando. Entonces, esta es la respuesta de un circuito RC, siendo nuestra salida el voltaje sobre el condensador. Esto no lo ha dicho tampoco explícitamente esta presentación, pero esto es un circuito que tiene pues, esta forma, donde aquí a la entrada tengo UDT como fuente de voltaje y mi salida aquí, YDT, es el voltaje sobre el condensador. Bueno, aquí muestran otro ejemplo de convolución, varios ejemplos de convolución,
Y finalmente, y esto también ya lo habíamos mencionado porque es importante para lo que sigue, para las dos cositas que siguen, las propiedades de la convolución. La convolución tiene básicamente tres propiedades. La convolución es conmutativa, eso es no solamente importante, sino útil para muchas cosas. Porque fíjense que si ustedes tienen una función de entrada que de pronto, mejor dicho, si ustedes ya conocen y de t y quieren conocer x de t, pues se pueden devolver. La otra es la asociatividad, la otra es la distributividad. Esto es un ejercicio que nosotros no hemos hecho, dado que pues, pasamos un poco rápido por el tema de las funciones unitarias. Existen unas funciones en general que son funciones muy comunes, muy utilizadas en este tipo de cosas. Se suelen llamar, hay unas que se llaman funciones unitarias, donde tenemos el escalón unitario, la rampa, la función pulso unitario, el delta de Dirac, por supuesto. Eso a veces en algunos autores las denominan funciones singulares. Y hay una función particular que es el triángulo. La teoría me dice que yo puedo construir prácticamente cualquier función a partir de funciones unitarias. En la mayoría de los libros, y no sé si tuvieron la curiosidad de mirar los ejercicios al final del capítulo 1 del libro que estamos siguiendo, pero en general casi cualquier función o cualquier función se puede construir a partir de estas funciones base, estas funciones unitarias. De las que he mencionado, me falta mencionar la función exponencial, que es otra función supremamente útil aquí, y la exponencial compleja, que es senos y cosenos. Entonces, para tener una función triangular, yo lo puedo hacer a partir de unas operaciones más o menos truculentas, utilizando rampas, o la forma más fácil es hacer simplemente una convolución entre dos funciones rectángulo unitario. Las propiedades que acabamos de ver me permiten básicamente hacer interconexión de sistemas de diferentes formas. Y aquí ya empezamos a meternos más de lleno en la nomenclatura de los sistemas, donde normalmente un sistema se va a denotar por su respuesta al impulso, que también a veces se conoce como su función de transferencia. Esa respuesta al impulso, cuando está en el dominio de Fourier o en el dominio de Laplace, se le suele conocer como la función de transferencia. Entonces, si tenemos sistemas interconectados en serie o en cascada, la salida o el sistema equivalente va a ser la convolución entre las dos respuestas al impulso. Y eso se obtiene básicamente a partir de la propiedad distributiva. Ahora, por otro lado, una conexión en paralelo también nos permite obtener las respuestas equivalentes del sistema, en este caso a partir de la suma. Normalmente esta conexión suele ser una suma. En algunos casos más bien escasos, esto puede ser un producto, pero usualmente esto es una suma. Cuando veamos filtros, vamos a trabajar mucho más este concepto de sistemas en serie y en paralelo. Como ya les había mencionado, yo puedo obtener la respuesta al impulso a partir de la respuesta al escalón unitario, dado que la primera derivada de la función escalón unitario es la respuesta al impulso. Aquí, digamos, hay unas consideraciones matemáticas en las que yo no voy a entrar, que es a la izquierda del cero, a la derecha del cero, pero básicamente, pues, la respuesta al escalón unitario básicamente es la integral de la
de la respuesta al impulso o viceversa. Eso es importante que ustedes lo tengan bien presente, porque en la mayoría de los casos, o en muchos casos, es más fácil trabajar con el escalón que trabajar con el impulso. Es más fácil resolver la ecuación diferencial del escalón que del impulso, en muchos casos, no en todos. Pero simplemente es, si veo que me estoy enredando, resolviendo la ecuación diferencial con el impulso, pues uso el escalón y asunto resuelto. Y un último comentario con respecto a los sistemas continuos es lo que tiene que ver con la estabilidad y la respuesta al impulso. Ya hemos hablado de estabilidad vivo, ya ustedes hicieron un ejercicio de estabilidad con un sistema discreto. En el caso de un sistema continuo se puede decir que un sistema es estable, vivo, si su respuesta al impulso es absolutamente integrable, lo que es lo mismo si el área bajo la curva de la respuesta al impulso es finita. Eso es la definición matemática. La forma fácil es la que ya nosotros vimos y la respuesta va creciendo, pues ese sistema tiende a ser inestable. Ahora, como ustedes saben, los sistemas pueden estar descritos por ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales se pueden representar como está allí, pero si hacemos un pequeño cambio de variable puede expresarse en términos de una variable S. Aquí estamos haciendo también un pequeño salto para irnos adelantando a lo que va a ser más adelante la transformada de Laplace, pero es simplemente para que ustedes vean de dónde sale el tema de ese concepto de la función de transferencia, que es el término que se suele utilizar cuando trabajamos en transformada de Laplace, y es básicamente porque digamos, si hacemos esta conversión que aparece aquí para y de t, que es una respuesta, perdónenme un segundo, muchachos. Parte de los problemas de que resolver. Entonces les decía, haciendo este cambio de variable, lo que se hace es transformar la ecuación diferencial en una ecuación en la cual yo puedo despejar este sistema en términos de y sobre x, es decir, de tal manera que yo puedo obtener la salida del sistema o la respuesta del sistema en términos de la señal de salida dividida sobre la señal de entrada. A eso se le conoce como función de transferencia. Es equivalente a la respuesta al impulso, por no decir que es lo mismo que la respuesta al impulso, solo que es expresado de una forma diferente. Eso es lo que más adelante vamos a conocer como la transformada de Laplace, de tal manera que si ustedes encuentran esta nomenclatura aquí, simplemente basta saber por ahora que esto está expresado en términos de la transformada de Laplace y esto pues es una función racional porque es básicamente una relación entre polinomios. Me voy a adelantar aquí un poquitico para decir que como estos son dos polinomios,
Si yo encuentro los ceros de esos polinomios, pues voy a encontrar básicamente los ceros de la solución de los polinomios en el numerador y en el denominador. A la solución de los polinomios en el numerador lo voy a denominar los ceros de la función de transferencia, y a la solución del polinomio en el denominador la voy a denominar los polos de la función de transferencia. Eso más adelante nos va a servir también para analizar estabilidad y para otras cosas, pero simplemente aquí estos son como pequeños avances de lo que sigue, transformada de Laplace. Y aquí, sí, si hacen otro cambio de variable y utilizan una señal de entrada de la forma x de e a la j omega t, entonces el cambio aquí nos implica que esa misma función de transferencia va a estar en términos de una función que se llama h de j omega, que la vamos a conocer como la respuesta en frecuencia. Esto es lo que más adelante vamos a ver como la transformada de Fourier. Esto es la siguiente unidad, simplemente estoy como dando unos pequeños anticipos. Y muy importante este último comentario que hay aquí, donde dice que la respuesta en frecuencia describe cómo un sistema responde a una entrada senoidal como función de la frecuencia o de esa entrada. Por esa razón, y esto es importante sobre todo para filtros, y por esa razón en los filtros se utiliza la entrada senoidal. Ténganlo presente porque luego vamos a volver a retomar el tema de la entrada del impulso. Cuando veamos el impulso en términos de la transformada de Fourier, vamos a ver que el impulso tiene un comportamiento muy particular que me va a explicar muy bien cómo se correlacionan la respuesta al impulso con esta respuesta en frecuencia. Y esta es otra conclusión bien importante, que si un sistema de LTI tiene como señal de entrada una señal senoidal, la respuesta siempre va a ser senoidal. O lo que es lo mismo, si la entrada es una exponencial compleja, la respuesta siempre va a ser una exponencial compleja. Eso es una norma general de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y es lo que nos permite hacer análisis en frecuencia y es lo que nos permite hacer otros tipos de análisis que utilizamos a lo largo del curso. Esta es la explicación en MATLAB. Ya luego les pido que lo revisen en el libro, que miren simplemente esta presentación que está ahí en el Moodle. Y lo que dice aquí es que, bueno, estas funciones de transferencia, por ejemplo, se pueden expresar muy fácil en MATLAB y describir de una forma relativamente sencilla. En tiempo discreto vamos a encontrar más o menos lo mismo. Señor. Dime. O sea, como la diapositiva anterior. Supongo que esta. Sí, ahí uno puede ir cancelando, ¿cierto? Porque se puede hallar la inversa de Laplace, ¿o qué? Para cancelar esos términos. Sí, puedes ir cancelando. O sea, si el sistema te lo permite, puedes ir cancelando. Incluso lo que se suele hacer en muchos casos cuando el sistema lo permite es reducir este polinomio a un producto de polinomios de grado 1. Porque eso es de coseno, ¿no? La de arriba es Sí. de coseno. Sí. Okay. Bueno, en el caso de los sistemas discretos, como ya habíamos mencionado, un sistema se describe por una ecuación de diferencias finitas. Ya vimos, bueno, ya ustedes en el mini proyecto que hicieron un ejemplo muy sencillo. Vamos a trabajar con de pronto unos ejemplos un poco más grandecitos. Pero básicamente la forma general de la ecuación de diferencias finitas es esta que aparece aquí, que estoy marcando, donde fíjense que tenemos ydn menos 1 hasta ydn menos n igual. N y m pueden ser perfectamente diferentes.
y hay varias formas de encontrar la respuesta. O sea, para cualquier función de excitación x de n, yo puedo encontrar la respuesta y de n simplemente resolviendo las ecuaciones de diferencias finitas. Pero si x de n es un impulso unitario, o un delta de Kronecker, como se conoce en la notación de sistemas discretos o de señales discretas, entonces la respuesta es la solución homogénea de la ecuación de diferencias con las condiciones iniciales aplicadas. En el caso de una ecuación de diferencias, hay que tener presente que a veces el partir de un sistema en absoluto estado de reposo o de un sistema completamente con estado cero nos puede generar problemas para hallar la respuesta al impulso. A veces no, a veces sí. Entonces, las condiciones iniciales básicamente se definen de manera que para mí sea más conveniente. Es decir, si yo veo que yo tengo unos valores de x de n-1 o valores de y de n-1, pues puedo definir unas condiciones iniciales de cuánto vale y de -1 o y de -2 o algo por el estilo, para poder encontrar la respuesta al impulso. O en algunos casos, como el ejemplo que hicimos nosotros, pues funciona con un sistema completamente en reposo. Ya que el impulso se aplica en un tiempo n igual a 0 y es la única excitación, entonces también tenemos que el sistema es causal, la respuesta va a ser 0 antes de n igual a 0 y después de n igual a 0, entonces pasa lo mismo que pasaba en el caso anterior con los sistemas continuos. Entonces lo que nosotros encontramos aquí es la solución para n mayor que 0 a la ecuación de diferencias finitas, que es la respuesta para n mayor que 0, y la respuesta al impulso usualmente tiene esta forma, es decir, es y sub h de n multiplicada por u de n, que es la función escalón. Este es un ejemplo muy sencillo donde perdón un segundo. Entonces, para este ejemplo particular, fíjense que tenemos el impulso unitario. Bueno, aquí hacen otro pequeño salto, que es sacar de una vez la eigenfunción de esta ecuación. Esta es una forma, bueno, a mí particularmente no me simpatiza mucho, pero digamos que funciona. Y lo que hacen es resolver esta ecuación de diferencias homogénea, igualándola a 0, y de forma que encuentran una respuesta general HN de la forma K igual a 3/4 a la N. Hay otra forma de hacerlo, que es simplemente reemplazar e ir a calcular y luego sí encontrar la respuesta general, que es una forma inductiva. O sea, esto que están explicando aquí es una forma deductiva, la otra forma es una forma inductiva. Igual depende, eso va en gustos, uno cuál utilice. Para encontrar la constante K, fíjense que van a la ecuación original, miran cuánto vale h de 0, empiezan a calcular y aquí reemplazan a K y encuentran que K es igual a un cuarto. Este es otro ejemplo donde aplica más o menos la misma norma. Como esta es una ecuación ya de segundo orden, entonces nos aparecen dos valores de K, que es un poquito más truculento de encontrar porque tenemos que llegar a tener en este caso dos ecuaciones para poder encontrar caso 1 y caso 2. De tal manera que la respuesta al impulso es de esta forma, y al igual que en el caso anterior, aquí aplica la convolución. ¿Cuál es la diferencia?
En este caso, esta es la respuesta al impulso de este sistema. Fíjense que es una forma cosenoidal. Y aquí lo que nos aplica es esto se llama la sumatoria de convolución. Entonces, tenemos la respuesta al impulso del sistema, la excitación del sistema, y lo que vamos a ver es distintas respuestas que son encontradas en forma de esta sumatoria, que la vamos a denominar suma de convolución. Tiene exactamente la misma forma de la integral de convolución, solo que es discreta y por ende es una sumatoria. Eso es toda la vuelta. Aquí es un ejemplo de cómo resuelven esa sumatoria. Y como ya les había dicho la vez pasada, MATLAB tiene una función que es la función convolución, que le resuelve esto. O sea, uno le dice cuál es la función de entrada, cuál es la función de salida, y ya está. MATLAB me calcula la convolución. Aquí simplemente pues hay algunos ejemplos. La notación es exactamente la misma que teníamos para el sistema continuo, donde pues igual se utiliza el asterisco. Aquí decimos simplemente x de n convolucionado con h de n, es de esta forma. Las propiedades son más o menos las mismas o las mismas que teníamos antes para la convolución continua: conmutatividad, asociatividad y distributividad. Aquí se hace referencia al comando de MATLAB que ya les había mencionado, es muy fácil de utilizar. Y aquí, con lo que hay que tener cuidado, como ya les había mencionado tal vez alguna vez, es que yo puedo usar dos técnicas. Como para MATLAB se requiere que los dos vectores x y h tengan exactamente las mismas dimensiones, entonces yo puedo hacer un rellenado con ceros, y eso me lleva a otro concepto que se llama la convolución circular, que es cuando yo voy desplazando una de las dos funciones hacia la derecha o hacia la izquierda, y entonces el proceso de convolución vuelve y empieza. Esa convolución circular se utiliza fundamentalmente para hacer este tipo de operaciones en procesadores digitales de señal. Debo decir que la diferencia entre un procesador digital de señal y un procesador estándar, procesador Intel como los que tiene cualquiera de los computadores que tenemos nosotros en la casa, es que el procesador digital de señal está diseñado, su electrónica está diseñada para hacer convoluciones de manera muy eficaz. Por eso se le denomina un procesador digital de señal, porque el procesamiento de señales se basa fundamentalmente en hacer diferentes operaciones, principalmente convoluciones entre señales o entre señales y sistemas, y los resultados de esas operaciones son las que me van a permitir hacer cosas como compresión de imágenes, compresión de señales, procesamiento de video, modulaciones digitales, y todas las cosas que normalmente utilizamos en un sistema de comunicaciones. La convolución, entonces, esto es un ejemplo en MATLAB de cómo hacer un ejemplo de convolución numérica que va a tener estos resultados. Aquí tenemos cuál es la señal de entrada, cuál es la señal de salida. Fíjense que aquí tienen que hacer uso del rellenado. Fíjense que las dimensiones de los vectores, la dimensión del vector de salida es diferente. En el caso de MATLAB, si no me falla la memoria, él hace automáticamente el relleno de ceros. Si ustedes van a replicar la convolución, pues tienen que tener eso en cuenta. MATLAB simplemente lo tiene en cuenta. Fíjense en el detalle para poder replicar el n-2, el n-1 y el n0, que lo hacen manejando, en este caso, definiendo los ejes, para poder hacer la concatenación con la parte conceptual de las definiciones. Fíjense que x de n va de -2 hasta 8 y h de n va de 0 a 12, que son los vectores de las señales x y h. Luego pues hacen
sacan la ecuación de diferencias finitas para X, la ecuación de diferencias finitas para H, y aquí luego hacen la respectiva convolución. Entonces, lo que están definiendo aquí básicamente son los vectores de tiempo de cada una de las señales x de n y h de n. Y eso, recuerden que lo habíamos discutido alguna vez con el MATLAB, el truco que se utiliza es este que está aquí explicado en este ejemplo. Y esa es la respuesta. Y como bien explican aquí, la convolución de tiempo continuo básicamente se puede hacer utilizando la función convolución de MATLAB, solo que pues, aproximándola a tiempo continuo utilizando algunos trucos. Aquí lo que muestran es cómo se puede hacer esa conversión de tiempo continuo a tiempo discreto para, digamos, que esa convolución de MATLAB tenga un significado. Y en este caso, el concepto de estabilidad es exactamente el mismo. En el caso anterior hablábamos de que tenía que ser absolutamente integrable. Aquí les decimos que es absolutamente sumable. El concepto de interconexión de sistemas opera exactamente igual que en sistemas continuos, solo que en este caso son discretos, pero igual. Mismo concepto de interconexión en cascada, misma respuesta equivalente a partir del concepto de distributividad y asociatividad de la convolución, y la interconexión en paralelo a partir del concepto de distributividad de la convolución con respecto a la suma. Igual hay un concepto muy parecido con respecto a lo que es la respuesta al escalón unitario, pero en este caso al escalón unitario en términos discretos. Aquí hacen un truco similar al que se veía para la transformada de Laplace, hacen una conversión de variables, definen x de n como x por z a la n, de tal forma que obtenemos también la función de transferencia, en este caso en términos de algo que vamos a llamar la transformada z. Y esta va a ser la función de transferencia expresada también en términos de polinomios, polinomio del numerador, que va a ser el polinomio de la salida, dividido por la entrada. Y bueno, se puede simplificar ese polinomio y esto va a ser la función de transferencia. Hay que tener muy presente la función de transferencia porque para nosotros lo importante de cualquier sistema va a ser la función de transferencia y o la respuesta al impulso. Cualquiera de las dos me sirve, son equivalentes, al final termina siendo exactamente lo mismo. Cambia un poquito la nomenclatura, la forma como se calcula, pero esto es lo que me interesa. Igual, aquí hablamos del concepto de respuesta en frecuencia, donde en este caso vamos a hablar de una frecuencia discreta, que va a ser lo que vamos a denominar más adelante la transformada de Fourier discreta. Y la función de transferencia también se va a expresar en términos de la respuesta en frecuencia. Todo esto está asociado con lo que les comenté el jueves pasado de lo que son los diagramas de Bode y el concepto de decibel. No sé si se acuerdan que les había quedado ese pendientico, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, igual, la respuesta en frecuencia es una respuesta que podemos expresar en términos de magnitud y ángulo. Normalmente, cuando trabajamos en transformada de Fourier o en transformada Z o en transformada de Fourier discreta o transformada de Laplace, la nomenclatura que más se suele utilizar es una nomenclatura en el dominio de los complejos. O sea, una nomenclatura en la forma de magnitud, ángulo. Por eso les había dicho que repasaran el término de la representación polar de números complejos, porque es la forma más usada de representar la respuesta, la función de transferencia de los sistemas. Esto es otro ejemplo de respuesta en frecuencia. Y bueno, con esto
termino esta presentación que era del libro. Y bueno, no sé si tienen ustedes preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ve, profe, es que yo he entendido que la función de transferencia era como la relación fasorial entre el voltaje de entrada y el de salida, ¿no? ¿Algo así? Era creo que Cuando, es lo contrario, el de salida y el de entrada. sí, pero fíjate que es exactamente lo mismo que aparece aquí. O sea, fíjate que si nos devolvemos a esta diapositiva, esto está expresado en forma y sobre x. Esto está en dominio de los complejos, o sea, esto es una representación fasorial. Solo que es una representación fasorial más general que la que se ve en circuitos. ¿Por qué? Porque como en circuitos, de entrada asumimos que estamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz, entonces usualmente no aparece la frecuencia por ningún lado y lo representamos con fasores. Esta representación que está aquí es equivalente a esa representación fasorial, donde aquí tenemos voltaje de salida, aquí tenemos voltaje de entrada. Y esa representación fasorial, fíjense que si hablamos en términos de magnitud y fase, eso es una representación fasorial. ¿Un fasor qué es? Es un vector que tiene una magnitud y una fase, solo que tiene una frecuencia constante. Por eso le decimos fasor. Pero es lo mismo. Y vamos a ver también cómo graficar eso. En plan, pues el del diagrama de Bode, de la parte de la magnitud y de la fase. Sí, pero eso lo vamos a ver cuando ya entremos a ver transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque la respuesta en frecuencia, fíjate que es una forma muy general. O sea, esto es una función que me dice que la respuesta depende de una función que está en términos complejos o en términos de frecuencia. Por lo tanto, cuando hablamos de una respuesta en frecuencia o de un diagrama de Bode, normalmente lo que yo voy a ver, espérense, yo vuelvo a poner aquí el marcadorcito. Ups. Espérenle. El marcador nuevamente. Listo. Esa respuesta en frecuencia vamos a tener una gráfica con magnitud. Esto va a ser magnitud, aunque raras veces se pone el signo de magnitud. Ya digamos que se asume que todos sabemos que esto es una magnitud. Y esto me va a decir, mire, esto aquí es el eje de frecuencia y una respuesta en frecuencia puede ser algo así. Esta es una gráfica típica. Ahora, si yo esta respuesta en frecuencia, esta magnitud, la convierto a decibeles, es decir, le saco el logaritmo a esto y lo multiplico por 10 o por 20 si es voltaje, o sea, en este caso lo multiplicamos por 20, lo convierto a decibeles. Y esta escala de frecuencias la convierto en una escala logarítmica, o sea, esto en lugar de ser omega es logaritmo de omega. Entonces, eso es lo que vamos a llamar un diagrama de Bode. Esta misma gráfica expresada, el eje vertical o la amplitud en decibeles y el eje horizontal o la frecuencia en un eje logarítmico, el logaritmo de la frecuencia, es lo que conocemos como un diagrama de Bode. Pero como te digo, ahí tenemos que entrar más en detalle con ese tema del diagrama de Bode cuando empecemos a hablar de la transformada de Fourier. Ya, profe.
Profe, es que yo la verdad no entendí la parte de convolución circular. A ver, ¿cómo lo...? Es que tienes... A ver, pensemos en la convolución normalita, ¿sí? Solo que pensá que esa señal que tenemos, yo la empiezo a desplazar hacia la derecha y luego le doy como la vuelta, es decir, vuelvo a empezar. Es decir, si en lugar de rellenar con ceros, yo lo que hago es un relleno de ceros hasta un cierto valor y a partir de ahí, como que vuelve a arrancar la misma función, a esa operación particular se le denomina convolución circular. Digamos, es una variante, o es más que una variante, es una forma algorítmica de implementar la convolución discreta en cierto tipo de dispositivos digitales. Como para que no nos enredemos mucho con la definición matemática. Simple y llanamente es una convolución que, para hacerla más fácil, o para implementarla más fácil y no tener que lidiar con si tengo las mismas longitudes, si no, etcétera, entonces se implementa de tal forma que lo que yo voy haciendo es desplazando una de las dos señales hacia un lado y devolviéndola, como si estuviera dando vueltas. Lo que puedo hacer es buscarles algunos ejemplos de unas aplicaciones prácticas de la convolución circular para verlo con más detalle, si les parece. Uy, sí, profe, estaría re bien. Listo. Listo. ¿Qué otra cosita, qué otra duda tienen? Profe, ¿tú hoy nos ibas a decir lo del proyecto o todavía no? No, no alcancé. Mejor dicho, me enredé en otras cosas y se los tengo para el jueves, sin falta. Está bien. Para que no estén penando. Bien, ¿qué otra cosilla tenemos? Bueno, voy simplemente a mostrarles dos cosas aquí. Ya hablamos entonces de la respuesta al impulso. Este es el mismo ejemplo que hemos estado siguiendo todo el tiempo. Fíjense que este es voltaje de entrada, voltaje de salida, circuito RC. Esto es un filtro pasabajos de primer orden. Luego hablaremos de filtros de otro orden. Esta es la representación equivalente en términos de sistemas, donde aquí tenemos la respuesta al impulso. Aquí aparece un término que nosotros no vamos a trabajar demasiado, que es el concepto de sistema de una entrada, una salida, un sistema single input, single output. Eso se conoce como sistema SISO. Esta observación se hace aquí porque también existen sistemas de múltiples entradas, múltiples salidas, o lo que es lo mismo, sistemas MIMO. Nosotros aquí en este curso no vamos a trabajar mucho con sistemas MIMO. Yo les mostré por allá en la primera clase un caso de un sistema MIMO que era un sistema de antenas. No sé si se acuerdan, creo que para ustedes esa presentación fue un poquito traumática, pero simplemente es saber que podemos tener sistemas de múltiples entradas, múltiples salidas, que igual tienen una respuesta al impulso. La diferencia es que en los sistemas MIMO, la respuesta al impulso ya no va a ser una función, sino que va a ser una matriz de funciones.
Eso es todo. En lo que quiero hacer énfasis es en esta diapositiva y en la que sigue, que es la otra forma de mostrar o de representar la salida de un sistema, que es la respuesta de estado cero y de entrada cero, que si se acuerdan, en la presentación anterior llegábamos a que la respuesta ante una función escalón era de esta forma. En este caso, lo que dicen es, ponemos igual un voltaje de entrada, que es una función escalón, y la salida de ese sistema tiene esta forma. O sea, matemáticamente es A por 1 menos E a la menos T sobre RC por U de T. En este caso ponen el A porque están diciendo el voltaje de entrada, pues es un voltaje de amplitud A. Miren que en esta diapositiva me dicen simplemente yo tengo un voltaje de entrada. Ya está. Y más adelante me están diciendo, mire, este voltaje de entrada es de la forma A por U de T. En el ejemplo que veíamos en la presentación anterior, A era igual a 1. O sea, era una función escalón purita, natural, sin nada. Y la salida es de esta forma. ¿Cómo encuentran esta salida? Resolviendo la ecuación diferencial. En el libro está perfectamente resuelto este ejemplo. Esto se denomina la respuesta de estado cero. ¿Por qué? Porque el circuito está en un estado completamente de reposo, no hay energía almacenada al principio en el circuito, o sea que está en un estado de energía cero. Y luego, entonces, viene lo que se denomina la respuesta de entrada cero, es decir, el circuito ya viene cargado, piensen en que estábamos aquí, el circuito llega a A, viene con ese voltaje inicial, que puede ser A, en nuestro caso, si lo cambian por B sub 0, pero más simple si pensamos en A, y se cortocircuita, es decir, pongo la fuente a 0, que es equivalente a poner un cortocircuito a la entrada de ese circuito RC, y entonces el condensador se va descargando a través de la resistencia. Fíjense que esta gráfica es idéntica a la gráfica que veíamos en el caso de la respuesta al impulso. Solo que aquí están asumiendo que el sistema ya venía cargado. La respuesta completa del sistema es la suma de la respuesta de estado cero con la respuesta de entrada cero. Y es la misma que la respuesta al impulso. O sea, yo puedo encontrar la respuesta a un sistema de dos formas. La primera es encontrando estas dos respuestas y sumándolas. Y la segunda es calculando directamente la respuesta al impulso. La respuesta al impulso en general es útil para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Este concepto de respuesta de estado cero, entrada cero, es un concepto un poquito más general, pero funciona igual si el sistema es lineal e invariante en el tiempo. ¿Listo? Entonces, sí. Bueno, y aquí vienen simplemente los dos conceptos de linealidad, homogeneidad y aditividad, donde pues multiplicar la señal de entrada por una constante es básicamente multiplicar la respuesta de estado cero por esa misma constante, y la aditividad me dice lo mismo. Si yo sumo las dos entradas, entonces la salida es la suma de esas dos salidas, y con eso digo que el sistema es lineal. No voy a entrar más en detalle en lo que sigue esta presentación, solamente me interesaba como cerrar con estas dos cosas y decir todo esto es equivalente y todo esto nos lleva a encontrar la respuesta de los sistemas o la función de transferencia. Les voy a dejar una tareita
más que una tarea, un ejercicio. Digamos que esto va a ser simplemente para discutir más adelante. Espérense, yo busco el libro. Ok. Bueno, aquí en el libro está todos los casos de respuestas del sistema, convolución, etcétera, etcétera. Está el tema también en el capítulo 1, se hablaba de toda la respuesta de las ecuaciones diferenciales, los diferentes métodos, el método gráfico convolución. En fin, aquí está bastante explicado, está la respuesta de salida de un circuito RC. Pues, el ejercicio que les voy a dejar es, tomen el circuito RC, encuentren la respuesta al impulso, que aquí está ya resuelto, o sea, no tienen que ir a hacer un mayor esfuerzo. Y miren qué pasa con al menos dos señales de entrada diferentes a la función escalón que ya vimos. Miren qué pasa con una senoidal cualquiera. Y miren qué pasa, por ejemplo, con una rampa, o con una diente de sierra, o con una triangular. O sea, cada uno de ustedes tome una senoidal y alguna otra, la que se les ocurra. Si quieren, se ponen de acuerdo de quién va a ser, quién va a escoger cuál. Y verifican que efectivamente la respuesta a esa señal se puede calcular por la convolución o se puede calcular resolviendo la ecuación diferencial para esa señal de entrada. Lo que quiero es que ustedes vean y hagan el ejercicio directamente y hagan los pasos para verificar que efectivamente esas dos cosas son equivalentes y que efectivamente si resuelvo la ecuación diferencial voy a encontrar la salida de ese sistema para cualquier función que se me aparezca, solo que va a ser un poco más engorroso probablemente, y que si lo hago a través de la convolución pues va a ser mucho más simple. Si quieren, lo pueden hacer la convolución con MATLAB o la pueden hacer de forma gráfica, ya ustedes escogen. Y les propongo adicionalmente que tomen alguno de los ejemplos del libro, cualquiera que les guste, que les parezca, y hagan también el ejercicio de convolución. ¿Listo? Y el jueves lo revisamos. Entonces, para el jueves quedo yo con los ejemplos el ejemplo de convolución circular. Subirles ya la evaluación del mini proyecto. Y el jueves entonces vamos a hablar también de señales aleatorias. Para con eso cerrar esta unidad y arrancar con lo que es el capítulo 3 del libro, que es la unidad 3 de nuestro curso, si no me falla la memoria. Permítanme un segundo, yo me voy al Moodle y refresco mi memoria. Perdón, con la unidad 4, que ya es análisis de Fourier. ¿Listo? Análisis de Fourier está en el capítulo 3 de este texto. Hay un montón de ejercicios, hay unos ejercicios bien chéveres aquí en este libro, por si los quieren. Entonces vamos a empezar con series y transformadas de Fourier. Vamos a empezar con el concepto general de Fourier, con el concepto de series, que es el primer concepto que vamos a ver de respuesta en frecuencia. La serie de Fourier fue definida originalmente para señales, pero se puede llevar por igual a sistemas. Y luego hablaremos de la transformada de Fourier. Con eso, cuando ya hablemos de transformada de Fourier, retomamos el tema.
de la función de transferencia y el diagrama de Bode. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, pregunta Mateo que si eso es para el jueves, la tareita. Sí, señor. Para que no se enrede mucho la vida, acuérdense lo que dije hace un rato. La ventaja de usar señales senoidales es que en un sistema lineal invariante en el tiempo, si la entrada es senoidal, la salida es senoidal. Ahora, ¿que son iguales las dos senoidales? No. Pero es senoidal la salida. Y eso es fundamental, súper útil en sistemas de comunicaciones, y el jueves les explico por qué. ¿Listo? Ve, profe, ¿y con las otras señales de entrada no pasa con la rampa o la triangular y eso? No, con las otras señales no pasa. Solamente con las señales senoidales, y es una característica que, como les digo, es súper, súper importante en sistemas de comunicaciones. Es más, les voy a ir adelantando una curiosidad. La función de transferencia de un canal de comunicación suele tener una forma de una función pulso. Nosotros las señales que utilizamos para transmitir información digital, uno normalmente piensa en ceros y unos, pero realmente, por algo que se conoce como el otro teorema de Nyquist, no el de muestreo, sino el teorema de canal de Nyquist, para poder transmitir señales digitales por un canal de comunicación, no podemos utilizar señales con forma de pulso porque se distorsionan y crean una cosa que se llama la interferencia entre símbolos. Pues, si me dan un pequeño recorderis y si nos da el tiempo el jueves, hablamos un poquito de eso, de lo que es el teorema de canal de Nyquist, que junto con el teorema de Shannon son tal vez dos de los fundamentos básicos de los sistemas de la comunicación digital y gracias a los cuales funciona la Internet, y hoy podemos estar haciendo esta clase como la estamos haciendo. Y como curiosidad histórica, ese trabajo de Nyquist es un trabajo que se publicó en el año 1911. Él lo hizo pensando en un telégrafo, pero el concepto funciona hoy para la Internet con redes de banda ancha donde podemos transmitir gigabits por segundo. O sea, lo que él hizo para un telégrafo que iba a la velocidad de la mano del telegrafista, que era básicamente la velocidad de los telégrafos, logró mostrar matemáticamente que había unos límites y unas características que tenían que tener las señales. Entonces vamos a ver. Lo primero es, las señales senoidales son claves, y lo segundo es, hay otra señal muy particular que también es clave en todo este mundo de las telecomunicaciones, y de esa hablamos el jueves, pero por favor entonces péguenme el recorderis que de pronto me distraigo en otra cosa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, dudas, inquietudes? Profe, ese ejercicio es para hacerlo en MATLAB, ¿cierto? Lo pueden hacer en MATLAB, sí. Y si quieren lo pueden hacer también a mano en papel y lápiz. Más que mostrarme el ejercicio, lo que quiero es que me muestren o me digan qué encontraron, qué resultados encontraron, dónde tuvieron dificultades, qué cosa funcionó, si algo no funcionó, qué pasó, etcétera. Ahora, si tienen algo para mostrar, chéverísimo. ¿Listo?
Profe, ¿sería para subir o para mostrártelo? ¿Cómo así? No, es solo para mostrármelo. Por eso les digo que no es una tarea pues así taller calificable como otras que hemos hecho, sino simplemente para que lo discutamos, para que podamos ir como cerrando este tema. Es que si no lo hacen, pues vamos a quedar el jueves, bueno, van a quedar ustedes medio perdidos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces recuerden, señal senoidal y cualquier otra que se les ocurra. Entre ustedes, si quieren, discuten, miran, se dividen. Por ejemplo, un grupito puede decir, listo, yo me meto con la triangular, otro puede decir, yo me meto con el pulso, en fin. Y lo charlamos el jueves, ¿listo? Listo, profe. Ok, nos vemos el jueves entonces, muchachos. Que pasen buena noche. Profe. Igualmente. Chao. Hasta luego.